Clasificación y diferencias de las harinas. Que están como en la mira, están en el paredón las harinas. Están en el paredón, hay mucho y nos falta conocer mucho todavía, es algo bastante amplio. Pero bueno, la idea de hoy más que nada es quedarnos con una idea bastante gráfica o visual de los diferentes tipos de harina. Yo les comentaba recién en el corte que probablemente un panadero sepa mucha más de este tema porque trabaja en el cotidiano. Pero bueno, si pensamos desde el punto de vista nutricional, hablamos siempre de dos tipos de harinas, las refinadas y las integrales. Podemos decir que son las malas y las buenas. Cuando hablamos de harina refinada es la harina que uno ve en el mercado con los ceros, o sea, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero, 4 ceros. La harina que pasó por un proceso de purificación, de refinamiento. Es una harina blanca, pura. Cuantos más ceros tenga ese paquete, más fina y más blanca va a ser esa harina. Entonces, depende del uso que yo quiera darle, es la harina que voy a usar. Por ejemplo, una harina 4 ceros es la más refinada, es la que vemos muchas veces en los mercados, es la que usamos para la pastelería, para hacer, no sé, los bizcochuelos o hacer el hojaldre. Es la harina de pastelería, la más pura que existe. Si pensamos en una pasta, por ejemplo, tenemos que elaborar unos fideos o un pan, ya pensamos en una harina un poquito más gruesa, una harina tipo 3 ceros, 2 ceros, que es una harina que permite que cuando yo la amase, la estoy amasando, pueda retener aire, pueda inflarse, y justamente esto me permite el estiramiento y esa elasticidad. Entonces pienso, harinas blancas de diferentes ceros. ¿Cuál es la diferencia que me generan estos ceros? Es lo que llamamos medio difícil granulometría, son los gránulos de harina. De acuerdo al tamaño es más blanca, más pequeños, 4 ceros, sube el cero, y menos refinada, bajan los ceros. A grandes rasgos, como para ver en la góndola, cuando yo tengo 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, ¿qué uso le daría a cada uno? Y después tenemos del otro lado las harinas integrales, que son las que estamos acostumbrados a recomendar. ¿Qué es la harina integral? Es aquella que cuando se produjo la molienda no se le sacó la cáscara, no se le sacó el salvado, se molió el grano entero. En la harina refinada lo que se hace es se saca la cáscara por un lado y lo que se hace es purificar al máximo posible ese grano, esa semilla o esa legumbre. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de purificación? Perdemos muchos nutrientes. Siempre escuchamos decir quizás a los abuelos, no sé, en la cáscara está todo el nutriente, las vitaminas, los minerales. Con la papa es algo que también escuchamos bastante seguido, ¿no? La papa con cáscara porque están todos... Sí, es cierto. En la parte externa están todos los nutrientes, las fibras, vitaminas, minerales. El grano internamente también tiene, pero desprendernos de la cobertura que tiene es estar echando a la basura varios nutrientes. Entonces siempre cuando pensamos en harina, a la hora que nos dé más saciedad, tenga más beneficios, buscamos una harina integral. Esa harina que es quizás más gruesa, que no es tan homogénea, que uno la toca y siente que hay como cascarillas, que hay harina, que es un color más amarronado. Entonces siempre ponemos medio en jaque a la harina blanca refinada, que es la que nos da menos saciedad. Cuando uno come algo con harinas refinadas, con harinas blancas, está lleno por menos tiempo, porque lo digiero bastante rápido, o sea, ya pasó por un proceso de purificación, de refinamiento. El trabajo que hace mi estómago es relativamente poco para digerirlo, no le estoy demandando demasiado. En cambio, si como algo con harinas integrales, al tener que digerir esa harina que tiene más nutrientes, que tiene más fibras, que yo no la voy a digerir, hace que esté trabajando más tiempo en estómago y que esté saciado por más tiempo. Entonces siempre en las dietas recomendamos que lo que se consuma de harina sea de harina integral. Si pensamos, a ver, en una panera tengo pan blanco y tengo pan desalvado o pan integral y opto por el pan integral. La realidad es que siempre tiene que ver también con la cantidad que uno consuma, no es que vamos a ponerle la salita y es un ángel. ¿Y cuál es lo ideal para consumir? ¿Cuánto pan quizás en una comida puntual? Generalmente siempre decimos que en almuerzo y cena tratar de evitarlo, pero si pensamos en desayuno y merienda, hablamos de 2 tostadas, por ejemplo, de pan lactal o 2 miñoncitos o una flautita integral. O sea, más o menos es ese tamaño, que pensemos que, no sé, una rodaja de pan lactal tiene entre 20 y 25 gramos, un miñoncito tiene entre 30, 40, manejamos 50 gramos, 60 gramos, 100 en algunos casos si uno tiene una actividad física un poco más intensa, pero la realidad es que entre los 50, 60, 80 gramos estaríamos bien. Uno piensa en la pasta, por ejemplo, los domingos está la pasta y el pan al lado también. La pasta y el pan es se cultural. Complementan y es lo peligroso. Mismo, es más de lo mismo. Exacto. Es la harina en diferentes versiones. Tenemos una harina para panificado y una harina en las pastas. Si yo pienso en mi plato, tengo, o sea, colmado de, no sé, ravioles, fideos, claro, y el piñoncito al lado. Y termino de comer las pastas y le voy pasando el pancito. Claro.
Y la realidad es que lo que hacemos ahí es sumar más nutrientes de lo mismo y que en realidad no es tan beneficioso porque tienden a aumentar bastante el peso corporal. Por eso que decimos, es una cuestión de costumbre. Si uno intenta sacar el pan del domingo de esas comidas, estamos generando como un ahorro de energía o un ahorro para poder consumirlo en desayuno o en merienda. Si no estaríamos consumiendo, no sé, el pan del desayuno, el pan del almuerzo, unas galletitas quizás en la merienda y el pan de la noche, sin contar el fideo o las papas o las batatas que uno puede haber consumido. Entonces el consumo de hidrato de carbono es excesivo. Si bien tiene que ser la principal fuente energética de la dieta, la clave está en poder encontrar estos alimentos, como por ejemplo que son integrales o con salvado, que aportan energía, pero tienen otros beneficios aparte. Entonces ponemos la lupa en estos beneficios. Consumimos pan en su justa medida, pastas en su justa medida, pero siempre optando por lo que es integral. Está el arroz integral, están las pastas integrales, son diferentes al gusto, a la cocción también, siempre quedan más duritas, y si se nos pasa es un masacote. Pero es cuestión de costumbre. Si yo al menos me acostumbrara a comer lo que es el pan de molde o el pan de panadería de salvado, ya es un plus. O las galletitas mismas. Uno ve ahora galletitas con semillas, con salvado. O sea, hay opciones en el mercado que no son, tan feas. Entonces la granola, por ejemplo, también se está comiendo mucho. Tal cual, todo lo que yo puedo incorporar, semillas, fibras, lo que es All Bran, por ejemplo, esas tiritas negras, que eso es fibra pura, dentro de mi dieta diaria, estoy sumándole a un plus a este consumo de harinas. Pero la gran diferencia siempre es esta, harinas blancas y las harinas integrales. Después hay dos grupos que nos quedan siempre dando vueltas, que no sabemos bien para dónde van, que son las féculas, lo que es, por ejemplo, la maicena, que es mucho más finita, es un producto de molienda mucho más fino, que esto es para pastelería, para salsas. Y después lo que es la sémola o el semolín. Si pensamos en los paquetes de fideos, muchas veces dicen fideos de sémola al huevo o fideos de semolín. Es un producto más grueso que la harina y la función que tiene justamente es esto, es la elasticidad que le da a la pasta para que tenga esta característica, sobre todo en los que son frescas. Uno ve que en realidad es algo que se estira, que es algo bastante elástico. Bueno, eso tiene que ver con lo que es la sémola o el semolín. Es un producto de molienda más gruesa. Yo siempre lo que recomiendo es optar por integrales. O sea, si no lo conozco, empezar a probarlo, irme echando, pan blanco o pan de salvado, un día uno, un día otro. Después nos termina acostumbrando y es una cuestión de gustos. Es algo que tenemos incorporado desde chicos, que empezar a cambiarlo ahora de grande nos cuesta un poco más. Pero los más pequeños empezamos a incorporarlo a estos panes de salvados con semilla, es mucho más fácil que en la vida adulta ya los adopten como un hábito, como una cuestión, de una costumbre. Ahora nos cuesta bastante a nosotros quebrar con eso, dejar de pensar en el miñoncito o en la flautita de pan blanco de la panadería y buscar el miñoncito de salvado, que es menos atractivo, tiene menos sal, es más pesado. Pero bueno, tiene otros beneficios. Entonces, a la hora de pensar en las harinas, optar por lo que es integral. Bien, las harinas integrales y estas harinas que quizás no son tan refinadas y podemos suplantarlas tranquilamente, incluso son más llenadoras, así que benefician en ese sentido también. Sí, y hoy tenemos la ventaja que a nivel tecnológico se encuentran un montón de harinas, más allá de la harina de trigo, de maíz o de arroz que uno conoce. Tenemos harinas de semillas, está la harina, por ejemplo, de amaranto, harina de lino, hay harina de chía, o sea, hay un montón de harinas de las semillas. Y de las legumbres también. Pensamos en harina de soja, tenemos harina de lentejas de poroto. O sea, quizás es medio difícil encontrarlos en una dietética, particularmente, sobre todo acá, pero en los grandes mercados hay mucha más variedad. Una que está muy de moda es la harina de algarroba, que es harina negra, que muchas veces para los chicos una estrategia, lo que trabajamos con los papás, es mezclar harina común con harina de algarroba, que tiene muchas más propiedades nutricionales, y el producto queda con un color chocolate. Entonces, quizás el nene piensa que está comiendo algo de chocolate y en realidad consume una harina que tiene mucho más nutrientes que una harina refinada y visualmente genera como una mayor atracción. Entonces, hay muchas variedades hoy en día. Pensemos en los celíacos que no pueden consumir harina de trigo y tenemos lo que es harina de maíz, de mandioca, de arroz. Entonces, ir probando también las diferentes harinas. Obviamente nos va a pasar esto. Cuanto menos fibras tengan, menos saciedad nos va a generar. Y acá pensamos siempre... la gente que viene al consultorio y nos plantea, yo estoy comiendo galletas de arroz porque quiero bajar de peso. Está bien, es una estrategia si comemos lo que dice en el paquete, 4 galletas, 3 o 4.
El tema es que no llenan demasiado y la saciedad que genera es, mínima. O sea, a la media hora tengo hambre de nuevo. Entonces, muchas veces es preferible no apuntar siempre a la galleta de arroz, sino una galleta integral. Una galletita de estas que vemos con lino, con salvado, con semillas o de doble salvado, porque el beneficio quizás es mayor. Comemos la misma cantidad, pero nos da mayor saciedad. Entonces, ojo con la galleta de arroz, porque si bien tiene menos calorías, es en la porción que dice el paquete, 3 o 4. Claro. Y la saciedad va a ser, mínima. Entonces, también ir regulando eso. Empezar a ver los rótulos y buscar a ver la fibra que dice, y si tiene más de 3 gramos cada 100 del producto, es una fuente de fibra. Entonces, cuando veo el rótulo, no miro la cantidad por porción, sino por 100 gramos para poder equiparar con todos los rótulos, porque es una medida estándar, siempre en 100 gramos de alimento. Si tiene más de 3 gramos, ya lo podemos considerar fuente. Y pensemos, por ejemplo, en un All Bran, que es este cereal que tiene entre 7, 8, 9, 10 gramos. Es bastante saciógeno. Entonces, ojo a la hora de comprar un producto, mirar atrás lo que es el rótulo. Y a la hora de hacer una preparación con harina, ¿reemplazar parte por avena? ¿Por esa avena molida? Sí, va a depender de la preparación, qué es lo que quiero. Si es algo que yo necesito que eleve y que tenga más volumen, lo que hace la avena muchas veces es aplastar el producto. Pero si es, por ejemplo, no sé, un budín, un muffin, dulce o salado. Yo suelo usarlo, por ejemplo, para dulce o para salado. En reemplazo de la harina, o poner harina integral o poner avena. La avena absorbe agua también, entonces siempre queda con una preparación un poco más compacta, pero estamos incorporando fibra soluble también, así que es válido.